todos nuestros asistentes. Bienvenidos al presente webinar. Quiero iniciar recordándoles que los ejercicios que tenemos en el presente contenido se desarrollaron únicamente con fines educativos. Cualquier coincidencia con nombres, datos o situaciones reales es pura coincidencia. Este material no representa información verídica de personas naturales ni jurídicas. Este webinar lo va a desarrollar Diego Fernando Aguirre, consultor de Bitácora, experto en todo este tema de nómina y seguridad social. Para todo el tema de preguntas, en la parte superior del Teams está habilitado la opción PIR, donde ustedes pueden realizar las preguntas, inquietudes que tengan. Esta forma de gestionar las preguntas va a permitir que sea de manera organizada, sin que se pierda la idea principal o la pregunta principal que ustedes nos están realizando. Al final, pues, del webinar que vamos a realizar en este momento, vamos a dejar disponible levantar la mano y abrir los micrófonos para escuchar las inquietudes que tengan respecto a este tema. Les dejo aquí con Diego Aguirre. Diego. Muchas gracias, André. Listo, buenos días para todos. Nuevamente darles la bienvenida a este nuevo webinar donde validaremos el estado actual de la reforma pensional. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues el contexto actual de la reforma pensional, teniendo presente que, como sabemos, el día martes de esta semana se pronunció la Corte Constitucional mediante el auto 841 de 2025 y donde la decisión que tomó la Corte Constitucional a raíz de todas las demandas que tenía esta ley 2381, que querían que se declarara inconstitucional o inexequible, lo que hicieron fue devolverla para que la Cámara de Representantes hiciera de nuevo el proceso que no hizo en su momento y por el cual no pudo quedar vigente a partir del 1 de julio. Digamos que el efecto que crea este auto 841 sobre la ley que ya está firmada, la 2381, es que suspende la entrada en vigencia que estaba prevista para este 1 de julio. ¿Qué pasará entonces con, digamos que lo que ya se había adelantado, todos los, digamos que el desarrollo que han hecho los operadores y demás, y pues las casas de software, en este caso nosotros? Entonces hay que tener presente de que, ¿qué se dejó vigente de esta ley 2381? Solo fue el artículo 12 en su parágrafo transitorio, el cual se refiere a la selección de la SACAI. Entonces, sabemos que los trabajadores tenían plazo hasta el 15 de enero para efectuar o seleccionar la calle en la cual querían seguir aportando a partir de la entrada en vigencia de esta norma y quienes sean trabajadores nuevos, que ingresen nuevos a la empresa y que nunca hayan estado afiliados a un fondo de pensiones, pues podrán seleccionar libremente esa CAE. Digamos que ese, ese artículo se mantiene en cuanto a la selección de la CAE. Y también pues deja vigente el artículo 76, donde se establece toda la oportunidad de traslado entre administradoras para beneficiarios del régimen de transición. ¿De qué nos habla esta oportunidad de traslado? Nos dice que las personas que tengan 750 semanas en el caso de las mujeres y 900 semanas para el caso de los hombres, y que les falten menos de 10 años para obtenerla o para llegar a la edad de pensión, mujeres 57, hombres 62 años, tendrán 2 años a partir de la promulgación de la presente ley, es decir, de la 2381, que pues aún no queda vigente porque no queda vigente con la fecha de 1 de julio, para que puedan determinar de acuerdo a la doble asesoría que deben tener de cómo sería su pensión en Colpensiones, cómo sería su pensión en un fondo privado y tomar la mejor decisión si se quieren trasladar a Colpensiones o se quieren quedar en el fondo privado para garantizar, digamos que su mejor mesada pensional. Entonces, ¿qué queda vigente solo a hoy? El poder seleccionar la CAI y estas personas que cumplan con estos requisitos para que puedan determinar en qué fondo les queda mejor quedarse para todo el tema de su mesada pensional. ¿Qué debemos tener presente? Que al no estar vigente esta reforma, digamos que
no se va a generar ningún impacto sobre la liquidación de los aportes a pensión, por lo tanto no hay lugar a la distribución de los aportes entre Colpensiones y ACAI, que sabemos que lo que está planteado es quienes tengan un IBC hasta 2.3 salarios mínimos, el aporte va a ir directamente a Colpensiones y de 2.3 salarios en adelante hasta 25 salarios mínimos, pues va a ir a la administradora que va a ser la CAI. Actualmente, pues las ACAI que están disponibles son los mismos fondos que están privados de pensión. Entonces tenemos a Protección, a Porvenir, a Colfondos, a Scandia y se unió como ACAI positiva. Durante este periodo de suspensión no habrá modificación, digamos que como se ha hecho la liquidación de los aportes, todo continúa como se venía efectuando el cálculo a través de la nómina, el descuento que le hacemos al trabajador para el tema de pensión, para el fondo de solidaridad, y no va a generar ningún impacto en distribución contable, en la nueva o cómo se va a liquidar de pronto la pila, sino que todo queda tal cual como está vigente hasta el momento. La nómina de julio no va a tener impacto y la seguridad social de julio, que se paga en agosto, tampoco. ¿Qué pasa con esos decretos reglamentarios como lo es la resolución 467, que es la que modifica y la que regula cómo los operadores de pila van a hacer esta distribución de los aportes para cumplir con esta ley 2381? Quedan sin efecto al devolverse la ley para que surta su trámite inicial de conciliación en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Representantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los operadores tampoco van a empezar o a dejar en producción la distribución que se tenía pensado para dar cumplimiento a la resolución 467 hasta que no se tenga la nueva fecha de entrada en vigencia de esta norma. ¿Qué debemos tener también presente? Digamos que con esta decisión que toma la Corte, lo que hace es devolver la reforma a la Cámara de Representantes, donde van a tener que surtir, digamos que su debate de conciliación. Podrían presentarse variaciones a lo que hoy ya está en la ley si no mantienen el texto que fue el aprobado inicialmente por el Senado y que es el que hoy conocemos plasmado en la ley 2381. Si no hay efectos, digamos que o no hay cambios en estos textos, eh, el proceso para que quede vigente pues es mucho más corto. Si hay cambios en los textos, luego van a tener que hacer una sesión para conciliar y definir ya un texto final que es el que se va a generar para la firma nuevamente y la promulgación de la ley. Entonces, a hoy continuamos normalmente para todo el tema de pensiones con la ley 100 del 93 y con la resolución 2388-2016 para todo el tema de el archivo TXT que descargamos de pila. Podríamos hablar de una estimación entre 2 y 3 meses para que este proceso finalice y tengamos nuevamente una fecha de entrada en vigencia de esta norma. Todo dependerá de la celeridad que se le dé en Cámara y pues luego de la decisión que tome la Corte. También la Corte se pronunció y nos dice que una vez tenga el texto final y cumpla con todas las condiciones y características a que haya lugar, al día hábil siguiente va a quedar en firme la resolución, la ley, perdón. Qué pena, hay alguien Entonces, con la micrófono prendido y no se escucha nada. yo creo que ya. Ya, Entonces, listo. Les mencionaba, digamos que todo dependerá de la celeridad que se le dé a este trámite. Entonces, una vez esté el texto conciliado, surta su trámite en la Cámara, se envía nuevamente a la Corte para que defina si queda la ley vigente o no. Digamos que al analizar este proceso, al día hábil siguiente, ya la Corte va a indicar que queda vigente la norma. Como estamos hablando de pila, digámoslo así, sabemos que la pila son periodos vencidos. Lo más probable es que la fecha de aplicación también sea el primero de un mes, que podría ser agosto, podría ser septiembre, podría ser octubre. Todo dependerá de la celeridad y teniendo presente que digamos que Senado y Cámara salen a vacaciones ahorita el 20 de junio o regresan nuevamente a sesiones ordinarias el 20 de julio, entonces se va a perder un mes donde no va a haber avance sobre este tema y dependerá pues de la celeridad que le den para continuar con este proceso de implementación. ¿Qué va a pasar entonces cuando quede firme de nuevo la reforma pensional?
bitácora va a actualizar el proceso de pila y de provisiones para dar cumplimiento en la normatividad. Digamos que este cambio ya está a nivel de desarrollo, no lo liberamos a producción porque no estaríamos incumpliendo lo que nos dice la Corte, que es igualmente lo que están haciendo los operadores. Ellos ya tenían eh, plasmado todo el cambio que iban a hacer para efectuar este cambio a partir del 1 de julio, pero lo suspenden o su entrada en vigencia en los ambientes productivos debido a que aún no se puede empezar con esta nueva manera de generar el descuento y el aporte a pensión de los trabajadores y la distribución que se va a hacer directamente en pila. ¿Qué podemos o qué pueden ir adelantando en este caso las empresas? Uno, validar en qué régimen está cada empleado. Entonces sabemos que la norma nos habla de unas personas que quedan en régimen de transición, donde no les va a aplicar en este caso la reforma pensional, y otras personas que por sus condiciones, edad y semanas cotizadas, sí les aplica la reforma pensional. Asimismo, hay que ingresar o asignarle la CAI que tiene cada empleado para actualizar la información en la ficha del trabajador. Sabemos entonces, ¿quién sabe directamente si un empleado está en régimen de transición o no? Es directamente el empleado, porque es quien conoce cuántas semanas lleva cotizadas, si cumple o no con el requisito, y lo mismo en qué acá está el trabajador. Si el trabajador tiene a hoy un fondo privado asignado como fondo de pensión, esta va a ser su ACAE. Si el trabajador tiene asignado a Colpensiones a hoy no es ACAE, entonces sí va a tener que haber seleccionado una CAI dentro del listado vigente, que recordamos que es Colfondos, Protección, Porvenir, Scandia y Positiva. Si no hizo este proceso, digamos que en el mes de enero, la UGPP aleatoriamente le asignó una. Entonces, aquí hay una tarea en conjunta entre las empresas y los fondos de pensión que hoy están vigentes para que les soliciten mediante el asesor que les acompañe en el proceso de afiliaciones y demás, un listado de los trabajadores que aparecen a hoy vigentes dentro de ese fondo, y también que les ayuden enviando la información, el historial de las semanas cotizadas que tiene cada trabajador, para que desde el área de nómina, gestión humana, se pueda empezar a hacer esa validación de quiénes están en régimen de transición o no. Asimismo, pues algunas empresas van a realizar encuestas internas donde le van a preguntar al trabajador si conoce si actualmente las semanas cotizadas que tiene, y de esa manera poder definir si pertenecen o no al régimen de transición. Y lo mismo para aquellos trabajadores que estén afiliados a Colpensiones, pues indicarles si hicieron la asignación de la CAI, y si no la hicieron, pues validar con los fondos, como ya lo mencionamos. Las bases de datos desde donde se va a consultar esta información a través de los operadores que las va o van a estar a cargo de Minsalud, de Colpensiones y de la UGPP, eh, quedaban, digamos que con la vigencia al primero, quedaban vigentes a finales de julio para consultar y que los operadores puedan darle esa información a las empresas que pagan su seguridad social por ese operador, de qué trabajadores estaban como régimen de transición y qué acá y tenían actualmente en la validación que ellos van a hacer en esas bases de datos externas. A hoy, al quedar suspendida esta entrada en vigencia, pues ellos tampoco van a tener acceso a esta información. Entonces, por el momento, la información se va o se debe validar con el empleado directamente y con la ayuda de los fondos privados para validar qué empleado tiene o le aplica régimen de transición y cuál es la CAI que tiene actualmente asignada. Recordemos entonces que quien nos mencionaba la ley 2381, que a hoy no está vigente, quienes pertenecen al régimen de transición. Entonces nos decía que a la entrada en vigencia de la ley, en este caso era 1 de julio, ahora ya nos corre dependiendo de la nueva fecha con que quede. Por lo tanto, abre la posibilidad o abriría la posibilidad de que aquellas personas que no estaban en este rango de 750 semanas cotizadas o más para el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres 900 semanas cotizadas o más, pudiesen hacer parte de este régimen de transición. Entonces, abre la posibilidad para que más personas queden en el régimen de transición. Por lo tanto, pues deberá hacerse ese conteo. Si hoy hacen una encuesta y tengo tantas semanas, pues tener presente de que debo sumarle las semanas que quedan pendientes por sumar y acreditar en el fondo privado para la determinación de si pertenece o no al régimen de transición. Para las personas que no cumplan con estas condiciones, digamos que es el común denominador dentro de las empresas, pues les aplica la reforma pensional, y solo a estas personas que tengan esta marca de régimen de transición les sigue aplicando en su totalidad pues lo de la ley 100 del 93, que es la posibilidad de pensionarse a través de un fondo privado
donde sabemos que dependerá del capital que se tenga acumulado en esa cuenta de ahorro individual, y en Colpensiones, donde se valida el promedio de los últimos 10 años para determinar la mesada pensional. En cualquiera, digamos que a nivel de Colpensiones, sabemos que máximo se podrá pensionar con el 80% del promedio de esos IBCs, y eso dependerá de un cálculo actuarial que hacen, en este caso los fondos, para determinar el valor de la pensión. Cuando hablamos de régimen de transición y el régimen de la reforma pensional, solo nos impacta a nivel de nómina, la liquidación de la nómina, hablemos de devengos y deducciones. Aquellos trabajadores sabemos que aportan a fondos de solidaridad pensional cuando tienen un IBC superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con la reforma pensional nos aumenta la tarifa porque estamos hablando de 2% sin la reforma pensional a como está hoy con Ley 100, y que esta tarifa o esta tabla le sigue aplicando a los que estén en régimen de transición. Reforma pensional empieza desde 4 con el 1.5, aquí empezaba desde 4 hasta 16 con el 1, sigue progresivamente hasta llegar a 20 salarios mínimos con el 3%. Esto que implica que le genera un mayor descuento al trabajador en su nómina, le va a afectar, digamos que no de una manera tan significativa su flujo efectivo, pero pues digamos que el trabajador ya debe conocer de que si tiene un salario superior a 4 salarios mínimos, pues le va a afectar, en este caso, lo que se le venía descontando como fondo de solidaridad pensional. Y que si está en régimen de transición, por eso es que es importante tener el listado de quienes pertenecen al régimen de transición para que le apliquemos la tabla correcta. Y en este caso, como me implica el cálculo en la nómina y que si hiciera la nómina y lo tenía marcado, ¿no? Pues va a generar una diferencia entre lo que yo desconté, lo que debió haberse descontado y lo que voy a pagar en pila. Por lo tanto, se deberá hacer un ajuste a nivel de nómina cuando tengo el régimen que no me aplica o marcado de manera incorrecta, y por lo tanto obligará a las empresas a hacer una reclasificación contable para que me cruce el valor pagado versus el valor que se provisionó con el cierre de la nómina. Digamos que esto a nivel de fondo de solidaridad. Entonces, ¿qué podemos ir adelantando? Que era lo que les estábamos mencionando. Digamos que hoy ya está, esto es informativo, no va a generar ningún cambio ni ninguna implicación a nivel de la nómina ni de la pila. Pueden hacerlo de manera individual o de manera masiva, y buscamos el trabajador y vamos a gestionar administradoras de fondos. Acá ya está actualmente para marcarle si el empleado pertenece al régimen de transición o no, y para asignarle la respectiva CAE. Entonces acá simplemente pues le damos cambiar administradora, le seleccionamos la CAE que pertenece al trabajador y guardamos. Esto es informativo, este dato es informativo, no nos genera implicación de distribución de aportes, ni que me va a cambiar el tercero, todo queda igual como está hoy, solo es informativo, pero es ir adelantando este proceso que sabemos que a hoy no se va a declarar inconstitucional por el momento la ley, entonces seguirá vigente, que son muchas de las demandas que hoy están en la Corte. Quedaron también suspendidos el término de esas demandas porque la que prevaleció, digámoslo, sobre todas las demás fue devolverla por el trámite que no se hizo en la Cámara para que quede con todo el requisito cumplido, y ya de ahí en adelante podrán analizar si la declaran inconstitucional o inexequible, algunos de los artículos y demás, pero desde el momento en que quede vigente y que ya la Corte se pronuncie, se empezará a hacer esta nueva distribución, y ya si se declara inconstitucional o inexequible, pues ya se darán las pautas para realizar o devolver a lo como estaba antes, tal cual como pasó en su momento en pandemia, cuando se hizo una disminución en los aportes a pensión y luego pues se dio un tiempo estipulado para que se les contara al trabajador y para que las empresas hicieran ese pago faltante a los fondos de pensión. Entonces, de manera individual lo hacemos en la ficha del trabajador, en gestionar administradoras de fondos. Si lo queremos hacer de manera masiva, también lo podemos hacer. Entonces vamos a la página principal, vamos aquí a contratar varios empleados, descargar plantillas. Y aquí buscamos administradoras de acá y descargamos la plantilla. Y esta plantilla nos va a pedir unos datos a ingresar, que es la identificación, la cédula del trabajador, aquí la marca de si es régimen de transición o no, que ya sabemos qué implicación tiene a nivel de nómina y pues a nivel del aporte a pensión, y la administradora de acá, las que acabamos de nombrar, que son Colfondos, Porvenir, Protección, Escandia y Positiva.
Esta entonces se da una plantilla que pueden ir adelantando en conjunto con el trabajador y con los fondos privados. Asimismo, cuando ya ingrese esta información, va a quedar actualizado el reporte de los empleados, que es esta información detallada de empleados. Aquí hay que tener algo presente y es quienes tengan personalizado este reporte y quieran que se visualicen estos nuevos campos, van a tener que eliminar esa personalización y volverla a cargar haciendo uso de la plantilla, el proceso tal cual como se explicó en el webinar que hicimos sobre la personalización de reportes. ¿Qué campos se van a mostrar en este reporte de empleados? Entonces nos va a aparecer el fondo de Akai, quienes no lo han definido, quienes ya lo tengan definido, el código de la administradora de Akai. A hoy se mantiene el código del fondo de pensión. Probablemente nos cambie el código del fondo de pensión, nos cambie el NIT, si se va a definir un NIT diferente para ya cuando quede como tal Akai, el fondo privado que hoy se conoce como fondo privado de pensión, pero digamos que eso hoy no está definido, estaba a la espera de que quedara establecido por parte de MinSalud y de la UGPP, pero a hoy no está definido. Entonces, si se llega a cambiar, pues vamos a dar ese alcance. Por el momento dejamos el mismo código que se tiene establecido para el reporte que se va a hacer en pila. Y aquí más adelante encontramos si es régimen de transición o no. Falso es que no pertenece al régimen de transición, entonces le aplica la reforma pensional. Y verdadero es aquellos trabajadores que cumplen con esas condiciones en semanas y que no les va a aplicar el cambio en la reforma. Entonces, su fondo de pensión seguirá siendo un fondo privado o en este caso el Colpensiones y se seguirá haciendo su aporte normal sin que se tenga en cuenta la distribución cuando se empiece a hacer ya o aplicar todo este tema de la reforma pensional. Esto es lo que hoy podemos ir adelantando en el sistema. Reiteramos entonces de nuevo, no hay que hacer distribución en la nómina ahorita en julio, no hay cambios para la pila de julio y no sabemos qué pase en agosto y en adelante porque debemos esperar a que salga el pronunciamiento de la Corte. Una vez se tenga establecido este pronunciamiento, lo que vamos a hacer es realizar nuevamente un webinar donde les vamos a explicar el manejo, la funcionalidad y el alcance que va a ofrecer Bitácora para dar cumplimiento con esta ley y con la resolución, si queda vigente, la que está actualmente suspendida, que es la 467 de pila de este año, y acompañarlos en este proceso. Digamos que el primer mes efectivamente pues va a ser un mes de prueba tanto para los software de nómina como para los operadores de información que a hoy o antes inclusive de que quedara suspendida esta entrada en vigencia de la norma, no tenían ambientes de prueba para las casas de software, para quien quisiera validar un archivo plano en relación a cómo iba a quedar la distribución. Y digamos que el por qué no estaba disponible en el ambiente de pruebas, porque las bases de datos de donde se va a hacer la validación para dar cumplimiento a todo este tema de distribución y demás, no estaban disponibles y no han sido liberadas por las entidades encargadas de dar el manejo y la actualización de esta información. Por el momento, entonces, ir adelantando este proceso de solicitud de la información de si es régimen de transición o no, si tienen actualmente ya la CAI seleccionada o validar en qué CAI quedaron, y también ir haciendo la socialización de si es régimen de transición o no, qué impacto tienen en la nómina en cuanto a las nuevas tarifas de Fondo de Solidaridad. Ahora sí damos de pronto espacio a las preguntas que tengan en relación a lo que queda vigente hoy de reforma pensional y lo que nos queda a la expectativa en relación a la aprobación que se haga. Listo, Dieguito. Por favor, las personas que tengan inquietudes, levantar la mano para poderles dar paso a las preguntas que tengan. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿debemos esperar el pronunciamiento de la Corte para hacer las modificaciones en Bitácora o ya lo empezamos a realizar? Digamos que a hoy pueden ir adelantando el asignar la CAI y el asignar la marca de si el empleado pertenece al régimen de transición o no. Estas marcas o esta asignación de fondo no va a generar ningún cambio en cuanto a la liquidación de la nómina, las provisiones ni pila, que es lo que hoy queda suspendido en la entrada en vigencia que estaba para el mes de julio. Entonces, sí pueden ir adelantando esta tarea para que no les quede todo acumulado cuando Ujú. entre en vigencia nuevamente la ley.
No, ok, listo. O sea, no tendrá ningún efecto por ahora, entonces Por podemos ir ahora. adelantando. Listo. Sí, señora, efectivamente. Dale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, sigue Karina Paola Pereira. ¿Te escuchamos, Karina? ¿Qué inquietud tienes? Hola, muy buenos días a todos. Mi consulta es la siguiente. Eventualmente, si se llega a caer o a inhabilitar la reforma y ya tenemos como esa actualización lista para funcionar, el mismo sistema anularía como esas marcaciones de régimen de transición acá y demás. Si digamos que una vez se pronuncie la Corte, ya vamos a saber cuándo entra en vigencia el texto que está actualmente. Y digamos que es lo que se ha ido adelantando todo este primer semestre con los operadores de pila, las casas de software y en conjunto con Minsalud, con pensiones y UGPP. Después de eso, de la entrada en vigencia, si llegase a ser declarada inexequible o inconstitucional, eh, y ya los periodos que quedaron liquidados así, digamos que saldrá una regulación de qué va a pasar con esos periodos, qué devoluciones o aportes hay que hacer adicional y efectivamente pues nosotros como casa de software dejar alineado el sistema para que desde la entrada en vigencia de, de ese cambio pues vuelva y quede tal cual con las condiciones que se establezcan en la norma. Pero digamos que sí estaríamos dando cumplimiento a lo que vaya indicando la norma. Gracias. Listo. María Camila Saldarriaga. Hola, buenos días a todos. Yo quería hacer la pregunta de, en Bitácora, si yo selecciono, o sea, si yo tomo un empleado y doy clic en el cuadrito de régimen de transición, yo ya no tendría que poner nada en la parte de abajo donde dice componente complementario de ahorro individual. Pero Así si es, sí, no lo señor. selecciono, es donde selecciono la AKI. Sí, señora, efectivamente. Digamos que la marquita del régimen de transición, como lo vimos en la explicación, lo que hace a nivel de la nómina y del trabajador o el efecto que va a hacer es que se mantiene el fondo de pensión que tiene asignado actualmente el trabajador en su ficha. Entonces, ese campo adicional de la administradora de ACAI no va a quedar disponible para ese trabajador. Si yo no le selecciono régimen de transición, sí deberá efectuarse el proceso de asignación de ACAI para que podamos cumplir con lo que actualmente pues está regulado para ese proceso de pila. Entiendo, o sea que básicamente en el momento si yo ya lo tengo actualizado, solamente debo seleccionar la casilla de régimen de transición a quienes le aplique. Sí, señora, Ok, efectivamente. muchas gracias. Listo. Gracias. Joana Moreno. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Mi pregunta es, con el cambio en los aportes en los fondos de solidaridad, ¿aplican para todos así las personas estén en régimen de transición? No, digamos que si la persona está en régimen de transición, le sigue aplicando la tarifa actual que se descuenta que va de 1 y progresivamente hasta el 2%. Esa es digamos que uno de los beneficios que se obtiene al estar en régimen de transición, aparte pues de cómo va a quedar liquidada su mesada pensional cuando llegue a la edad de pensión y cumpla con las semanas requeridas cotizadas para Colpensiones y para fondo privado. Si no me aplica el régimen de transición, sino que lo tenemos como reforma pensional, le va a aplicar la nueva tabla de Fondo de Solidaridad que va del 1 nuevamente, pero no llega hasta el 3%. Entonces ese va a ser el impacto de tener marcado o no régimen de transición y que no es marcar, digamos que porque debemos marcarle estas validaciones a lo mismo que hoy pasa cuando el trabajador queda pensionado. Va a ser la misma validación que se hace en los operadores, la que nos indique si el trabajador pertenece a un régimen de transición y va a autoliquidar si está mal la configuración que se haya hecho desde la parte de nómina en su momento para el descuento que se le hace al trabajador en la nómina por el Fondo de Solidaridad. Gracias. Listo, con gusto. Fabiana Garzón. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
un favor, es que entré un poco tarde al webinar. No sé si ya explicaron la parte de cómo sabe uno si el empleado está en régimen de transición o no. Si ya lo explicaste, pues porfa me lo puedes Listo, repetir. sí, señora. Entonces, digamos que quienes pertenecen al régimen de transición, nos dice la ley 2381 que hoy pues no está vigente, y es que a la entrada en vigencia de la ley, que antes era 1 de julio, a hoy no sabemos cuándo sea, nos indica que las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas o más, y los hombres que tengan 900 semanas cotizadas o más. A hoy, digamos que, ¿quiénes van a ser los encargados de definir si la persona está en régimen de transición o no? Va a estar a cargo de Colpensiones. Entonces, esa base de datos se libera a nivel de los operadores de pago de pila. En este caso se iba a liberar a finales de julio, ya como no va a estar en vigencia, pues va a ser a finales del mes en que vaya a empezar de nuevo la reforma pensional a quedar vigente. Por el momento, ¿qué pueden ir adelantando? A través directamente con el trabajador, preguntarle si conoce las semanas cotizadas que tiene a nivel de pensión. Esa es la primera alternativa. Dos, validar con los fondos privados y también con Colpensiones. Las empresas tienen asignados unos asesores que son los encargados de dar ese alcance a consultas y demás y afiliaciones que tenga la empresa, solicitarles un listado con los trabajadores que están activos en ese fondo y las semanas cotizadas que llevan, para que se pueda determinar de esa manera, digámoslo así, en primera instancia, si el empleado pertenece o no al régimen de transición. Pero finalmente, ¿quiénes o quién va a tener la potestad de decir si el empleado está en régimen de transición o no? En este caso va a ser la base de datos que va a estar a cargo de Colpensiones. Muchas gracias. Listo. También tenemos pregunta de Constanza. ¿Te escuchamos, Constanza? Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Ven, en la base de datos de CISPRO, uno no puede encontrar esa distribución. No, señora, digamos que el RUAF o CISPRO a hoy no cuenta con la actualización de si el empleado es régimen de transición o no, porque ahí no, digamos que no está esa validación aún. Puede que se actualice cuando ya se libere todas las bases de datos y en RUAF se puede hacer la consulta, pero a hoy si lo consultas no está, solo es, digamos que una información que conoce el empleado directamente, o en este caso el fondo de pensión donde esté afiliado, que valida el historial laboral del trabajador. Porque a qué voy, si uno hace la actualización ahora, ejemplo, en 2 meses eso puede cambiar, ¿no? Lo que dices. Señora, entonces habría que hacer una proyección y es, qué sé Exacto. yo, si tengo 750 a hoy, no tiene ningún impacto porque le va a aplicar régimen de transición. Pero si tengo, por ejemplo, 720, 730, habría que sumarle las semanas que se cotizan por mes para revisar si cuando entre en vigencia la norma, pues alcanzo a quedar con las 750. Digamos que el de régimen de transición o no, lo ideal es que se marque hasta antes del cierre de la nómina en el periodo donde entre en vigencia la norma. Entonces, supongamos que en julio ya queda igual como está, no hay ningún problema. Puedo ir adelantando la SACAI, que es una tarea mucho más fácil. En agosto, supongamos que aún no queda la ley vigente y que va a ser hasta el mes de septiembre. Entonces, los que son nómina quincenal, antes del cierre de la nómina, la primera quincena de septiembre, en este ejemplo que estamos validando, deberán tener lo más cercano a la realidad posible si el empleado pertenece a régimen de transición o no. Y los que son nómina mensual, pues antes del cierre de la nómina mensual. ¿Qué va a pasar si se cierra la nómina y no se tiene la marca correcta? Que lo van a saber ustedes como empresa cuando se esté validando ese primer plano en el operador por donde ustedes paguen la seguridad social, donde van a salir las alertas de quienes están en el régimen de transición, y en ese momento habría que hacer el cambio a nivel de bitácora en la opción de gestionar administradoras de fondos, y habría que hacer una reclasificación de lo que no se descontó o se descontó de más, y a nivel de la nómina, pues en la nómina siguiente, si no le desconté al trabajador el porcentaje correcto porque estaba en transición y le aplicó una tarifa inferior, pues descontarle esa tarifa mediante un concepto de ajuste que se cree para que se pueda configurar. En este caso, usamos que el impacto de ese descuento de Fondo de Solidaridad es a nivel, es para el trabajador un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, va en el certificado de ingresos y retenciones y también tiene su impacto en el formato 2277. Entonces, genera un concepto adicional
para hacerle el descuento de lo que no le desconté, porque ya desde que yo haga la marca en adelante o desde el primer pago de pila en adelante, cuando ya esté vigente la ley, pues ahí ya vamos a saber las ACAIs que tienen los trabajadores correctamente y si pertenece o no al régimen de transición. Entonces ya se haría un manejo a nivel de nómina, a nivel de contabilidad y en este caso pues a nivel de volver a regenerar la pila. En este caso, pues entraríamos nosotros como casa de software a apoyarlos en ese proceso, en las nóminas que ya están cerradas. Y ya de ahí en adelante, pues se va a empezar a calcular la información de manera correcta en relación a lo que se tomó de manera inicial, con esa validación que nos arrojó la primera validación de pila cuando ya entre en vigencia esta reforma pensional. Constanza, ¿aclaramos tu inquietud? Sí, señora. Listo. Permítame en un momento las personas que tienen la mano levantada, Yasmín y Diana, voy a mirar el chat, Diego. Yolanda Bello nos está haciendo una pregunta que pues ya la estamos también validando con nuestro consultor jurídico. Ella nos está preguntando si la reducción de semanas en las mujeres para pensionarse les aplica a las del régimen de transición. Sin No, embargo, digamos que en principio no, digamos que esa reducción de semanas pues está establecida en la ley 2381. Entonces, ¿a quiénes les va a beneficiar esa disminución de semanas? El régimen de transición, como no entra a cobijarse bajo la ley, en este caso la vigente o la que está suspendida, que es la 2381, sino que quedan con la ley 100 porque les aplica unos beneficios diferentes en cuanto al cálculo de la mesada pensional. En principio, podríamos decir que no les aplica esta reducción de las 50 semanas por hijo hasta un máximo de 3 hijos. Entonces, seguirán validándose 1.300 semanas para Colpensiones y 1.150 semanas para fondo privado. Digamos que el impacto de estar en régimen de transición y en reforma pensional afecta a quienes tengan a hoy un salario alto, porque no se va a pensionar como se esperaría que se pensione si no hubiese un cambio, en este caso en la manera actual de cómo se van a entrar a liquidar las pensiones. Entonces, esas personas que tienen salario alto, les convendría estar en régimen de transición, pero si no alcanzan a tener el tope de las semanas cotizadas, van a entrar en reforma pensional y a nivel de cuando cumplan la edad para pensionarse, pues ahí es donde van a ver el impacto porque van a obtener una pensión inferior a la que ellos esperarían haciendo los cálculos a la ley vigente que está hoy, que es la ley 100 del 93. gracias, Dieguito. Judy nos pregunta cómo el empleador puede comprobar la cantidad de semanas de cada trabajador para poder generar esa actualización. La única manera es a través de los fondos de pensiones. Digamos que ellos envían el historial de las semanas cotizadas cada 3 meses a los trabajadores al correo, entonces ellos tienen la información de primera mano. Las empresas podrán hacer uso mediante el consultor que tengan asignado de cada fondo para que les envíen ese listado de trabajadores afiliados y semanas actualmente cotizadas y ahí poder definir o tener un estimado de quiénes podrían entrar en régimen de transición, quiénes superaron ya ese tope mínimo de semanas cotizadas que deben tener para poder saber si le marcan o no el checkcito de régimen de transición, en este caso en bitácora. Y la comprobación total va a ser cuando se esté validando la primera pila, cuando empiece este tema de distribución de aportes. Listo. Johanna Moreno nos dice que si para los cambios de los aportes de Fondo de Solidaridad Pensional también cambian para las personas que están en régimen de transición. El régimen de transición mantiene vigente el porcentaje de descuento de fondo de solidaridad que existe actualmente, que va del 1 al 2% y que es progresivo. Esa es la implicación para el régimen de transición. Los que no estén en régimen de transición les aplica la nueva tabla, que actualmente pues va del 1% hasta el 3%. Y Daniel nos hace una pregunta muy interesante y es si el colaborador no sabe que acá tiene asignada donde se puede consultar. Listo. Digamos que si el trabajador a hoy tiene un fondo privado asignado, esa es la CAI que le quedó asignada al trabajador. Entonces sería asignarle la misma que tiene en el fondo de pensión a la administradora de ACAE. Si está en Colpensiones y el trabajador no hizo su proceso en enero para que pudiese seleccionar la calle a la cual quería quedar afiliado, la UGPP le asignó una de manera aleatoria. Entonces,
¿Quién podrá saber en qué fondo quedó? Uno, podría esperarse hasta que se haga el primer pago de seguridad social y ahí nos genere el listado en que acá está el trabajador. Dos, ir validando con los fondos, por favor, que si le suministran, qué empleados tienen ellos asignado como acá para que cuando empiece o entre en vigencia la reforma pensional, serían como las dos maneras, porque actualmente si lo consultamos por RUAF, no nos aparece este campo de acá para validarlo de esa manera independiente. Y los operadores tampoco cuentan actualmente con una base de datos donde ellos puedan consultarla para darles en este caso, al cliente que paga su pila por ese operador, esta información. Entonces, por el momento sí sería validar o hacer uso de los asesores para hacerlo directamente en los fondos o ya esperar directamente hasta que empiece a entrar en vigencia la norma, o si lo prefieren también a través de la UGPP pueden llamar o mediante una PQR y solicitar que ese trabajador en específico si les pueden indicar con qué acá o en qué acá quedó afiliado o asignado ese trabajador. Eso, Dieguito. Tenemos manos levantadas. Yasmín Daza, te escuchamos. Gracias, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, Sí, señora. señora. Ok, tengo varias dudas. Lo que entiendo es, si a la persona le aplica ACAI y ya tenía un fondo de pensiones privada, se mantiene, lo dejo igual, se queda así. Yo no debo hacer nada para el efecto de Colpensiones. O sea, simplemente cuando ya se habilite en Bitácora la parte donde se selecciona, me imagino que el fondo Colpensiones para el porcentaje que da Colpensiones o simplemente el sistema lo deduce. Mi otra inquietud es, ¿debo adelantar los procedimientos que estabas diciendo? O sea, marcar que están en periodo de transición, hacer la tablita, descargar el cargue masivo y hacer la marcación de quienes están en régimen de transición y quienes no. Y ya si ellos tienen su fondo privado, o sea, ese fondo privado ya, no me afecta en nada si definitivamente la reforma no queda aplicada o si me va a afectar en algo, después voy a tener que reversar ese proceso. Listo. Entonces, la primera pregunta, efectivamente, si el trabajador tiene hoy un fondo privado, esa va a ser la CAI que le quedó asignada al trabajador. En el segundo, era sobre la distribución que se hace a nivel interno de hasta 2.3 a Colpensiones. Eso va a ser un proceso automático del sistema. Entonces, cuando estemos haciendo el webinar, cuando ya quede firme la reforma, ahí les vamos a explicar cuál va a ser el manejo que se va a dar y pues las configuraciones que tienen que revisar. Si haces hoy o pueden ir adelantando la tarea efectivamente de asignarle la CAI y si es régimen de transición o no, eso no genera ningún impacto en si la ley sigue vigente o finalmente no va a seguir vigente. Hoy esos campos son informativos, no generan ningún cambio en la liquidación del trabajador, entonces si lo tienen asignado y digamos que se cayera por completo la reforma pensional, no genera ningún impacto porque ese campo hoy es informativo en la ficha del trabajador, entonces no está haciendo ninguna validación en los procesos internos que se hacen de liquidación de nómina, de provisiones y de pila. Entonces lo pueden ir adelantando sin ningún problema. Ok, entonces yo puedo diligenciar el cargue masivo, lo cargo y queda como informativo y ya. Sí, señora. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias. Con gusto. Listo. Laura Cristina Toro, te escuchamos. Hola, qué pena. Es que tengo acá el abogado de la empresa y él quiere hacer una preguntita. Sí, señora. Hola, buenos días a todos. La Buenos pregunta días. tiene que ver con el tema de los contratistas, personas naturales, que según la reforma pensional será a cargo del contratante el tema de hacer el pago de la seguridad social. Si entrara en vigencia esta reforma, Bitácora va a tener habilitada como esa opción o eso solo se hace en la planilla de aportes en línea. Sí, señora, y digamos que Bitácora no tendría el alcance para este tema de los que son contratistas, entonces ya harían la liquidación de los aportes directamente en el operador por donde vayan a hacer el pago y ya directamente, digamos que desde la legalización del pago que se le hace a ese trabajador, pues ya se le va
a descontar lo que corresponde a este tema de seguridad social. También digamos que en las sesiones que hemos estado han manifestado de que deja como la posibilidad de que sea un acuerdo entre empresa y el contratista de si yo le descuento todo o si finalmente pues usted hace el aporte. Lo que sí hay que tener presente es si ese trabajador, si ese contratista es trabajador de la empresa, aquí hay una particularidad y es que dentro de todas las validaciones que se van a hacer para garantizar el cumplimiento de esta reforma pensional es que el valor máximo que va a ir a Colpensiones va a ser hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo tanto, si yo soy trabajador de la empresa y soy también contratista y cotizo seguridad social como independiente o contratista, el operador va a validar que la planilla que se suba tipo E y la planilla que se suba como independiente en la distribución máxima va a ser hasta 2.3 salarios a Colpensiones. Entonces, podrá presentarse diferencia o digamos que la empresa deberá tener la relación de aquellos trabajadores que aparte de su vínculo laboral tienen ingresos como contratistas, bien sea con la misma empresa o a través de manera independiente, dependiendo pues de la actividad que ejerzan, porque aquí sí va a tener esa validación a nivel de la pila. Entonces, si yo cargué mi planilla de seguridad social porque se me vence el primer día hábil, entonces la cargué finalizando el mes, ese aporte que se cargue va a quedar con la distribución de 2.3. Y si es un trabajador que gana más de 2.3 salarios, cuando él liquide su planilla como independiente, ese aporte ya no va a ir a Colpensiones, sino que va a ir a la CAE. Y pasará lo mismo si sube primero el trabajador y paga su pila independiente, ya se cumplió el umbral de 2.3 a Colpensiones, la diferencia toda irá a la CAE. Entonces, si en mi nómina me quedó alguna provisión a Colpensiones, voy a tener que recalcularla porque el aporte se va a ir a la CAE. Digamos que es un tema de la validación, por eso es que esta distribución quedó a cargo de los operadores de pago de pila, porque las casas de software o las empresas que manejen su nómina en Excel o en cualquier sistema, no se tiene el alcance para hacer toda esta validación porque son bases de datos externas que solo van a estar disponibles en su momento para para que los operadores se puedan conectar y de ahí extraer y hacer las validaciones a que haya lugar. Pero este sí es un tema, el de las personas que coticen de manera independiente, aparte de su vínculo laboral, como dependientes, se va a garantizar de que máximo el valor que va a Colpensiones es hasta 2.3. Pero en el caso de los contratistas no tenemos hoy el alcance desde Bitácora que se pueda hacer o se pueda dar este manejo, entonces deberá hacerse de manera manual en contabilidad y hacer la planilla directamente en el operador. Muchísimas gracias, muy claro. Listo, bueno, señor. Bueno, tenemos una última pregunta. Carolina Zambrano, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Eh, días. yo tengo una consulta. Si de pronto tengo colaboradores que están afiliados en este momento y hacen su cotización a un fondo privado y devengan menos de los 2.3 salarios, este personal sí o sí debe cotizar a Colpensiones, ¿cierto? Sí, efectivamente, digamos que el, los trabajadores deberán tener una CAE, digamos que todo trabajador por defecto, sin importar su ingreso, debe tener una CAE seleccionada para que en el momento en que me supere ese ingreso, pues se pueda tener la Ok. distribución a la cual va a ir el aporte. Pero por defecto, cuando empiece a regir esta reforma pensional, todos los trabajadores quedan activos y afiliados a Colpensiones, así no exista una afiliación. No es necesario que el trabajador haga una afiliación ni que la empresa haga una afiliación. Ah, Porque ok. Colpensiones activa directamente en su base de datos para que esa cédula esté afiliada a Colpensiones y se haga el aporte hasta 2.3 salarios mínimos para garantizar que cuando, digamos que entre en vigencia la norma y el trabajador se pensione, digamos que la pensión o el pago de la pensión va a estar a cargo de Colpensiones. En ese momento, cuando el trabajador se pensione, digamos que lo que se cotice de 2.3 salarios en adelante sigue estando a cargo del fondo privado, que en este caso pasan a llamarse ACAIS, y van a tener unos rendimientos que son, o el beneficio que genera estar en un fondo privado. Pero cuando se vaya a generar la liquidación de la pensión, Colpensiones le reclama el dinero a la CAI se lo traslada a Colpensiones y Colpensiones liquida una pensión con los dos componentes, el de Colpensiones que se llama
régimen de prima media y pues en este caso el de reforma pensional, que es lo que se cotiza a la CAE. Ok. Y en este caso, tan pronto entre ya la reforma, ahí sí se actualizaría el fondo de estas personas que tienen menos de los 2.3. O sea, en sistema sí tenemos que actualizar a Colpensiones y si llegan a superar esos 2.3, se actualizaría ya la CAI. Sí, O el digamos sistema que a hoy que automáticamente lo va a hacer. automáticamente él asigna colpensiones a todos los trabajadores. Ah, ok. Lo que hay que asignar es si pertenecen o no al régimen de transición Ujú. y seleccionar o asignarle la CAI para tener la configuración para cuando supere los 2.3 salarios, que el aporte se vaya a esa CAI y esa sería la implicación, pero el de Colpensiones general no se debe asignar a los trabajadores porque ese queda por defecto cuando se actualice esta reforma pensional, en este caso en Bitácora como software de nómina. Ok, muchísimas gracias, Diego. Listo. Listo. Dieguito, dos preguntas. Una que nos hace muy interesante, viene Carolina, es ¿qué hacemos con los trabajadores que están realizando cálculos actuariales para quedar en el régimen de transición? Listo, digamos que sí, al efectuar hay un cálculo actuarial, lo que hace es que uno pues se va a tener que demostrar de que hay un periodo omiso, que ese trabajador no hizo un aporte cuando debería hacerlo para que le aplique el hacer un cálculo actuarial. A hoy no está regulado en que si yo hago un cálculo actuarial para que régimen de transición y luego pues pueda entrar a hacerse una validación y que me devuelva régimen pensional, digamos que eso ya sería particular de cada empleado, pero los trabajadores que estén haciendo a hoy cálculo actuarial, pues hay un beneficio y es que como se declaró suspendida la entrada en vigencia de la norma, pues tienen un mayor plazo para hacer este cálculo actuarial, hacer el pago de esas semanas que queden efectivamente cargadas en el fondo donde se encuentran afiliados actualmente, para que cuando la UGPP entre a validar las semanas cotizadas, que le va a pedir la información a los fondos de esta cédula, cuántas semanas lleva cotizadas y ellos generan ese listado de las personas que superen 750 o 900 semanas, dependiendo si es mujer o hombre, y ahí les aplica un régimen de transición. Entonces, el cálculo actuarial lo pueden hacer. Hacen los pagos, lo importante es que esas semanas estén ya cargadas dentro del historial laboral del trabajador para que puedan dar cumplimiento con estas semanas. También, ¿qué puede pasar? Y digamos que eso hoy no está regulado, no lo ha regulado Colpensiones, ni UGPP, ni Minsalud, y es aquellas personas de que antes de que empezara a hacerse el pago a través de Pila, se hacían los pagos a través de una planilla manual que se llevaba al banco, se enviaba un disquete con la información de los trabajadores que estaban afiliados, y en este caso, algunos fondos, esa información no se tiene, Colpensiones no la tiene. Entonces, los de años anteriores que cotizaron en ese momento van a tener que hacer una reconstrucción de su historial laboral con los soportes que en su momento pues puedan reunir para demostrar que sí tienen esas semanas y pues en ese caso a ellos se les va a actualizar la información y ya ahí se determinará si aplica un régimen de transición, pero si es una labor, digamos que propia de cada trabajador en saber si mi historial laboral está actualizado y las semanas que me está presentando el fondo dentro de la discriminación de mi detalle laboral son correctas o si hay alguna inexactitud para corregirla. Lo ideal es que todo esté antes de la entrada en vigencia para que queden en el régimen correcto. Aclaramos tu duda. No tengo en este momento más manos levantadas. No sé si hay alguna inquietud adicional. Ah, Marlene. Sí, muchas gracias. Marlene, te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Nosotros tenemos acá un caso, es que manejamos varias empresas por Bitácora Sí, señora. y el gerente es el representante de las mismas empresas. Ahí cómo operaría eso del límite del 2.3. Bueno, digamos que la pila se va a validar en este caso por a nivel de empresa. Entonces, si él tiene, está, digamos que en nómina en las 3, 4 empresas que tienen y tiene distribuido su aporte, inicialmente va a quedar 2.3 a Colpensiones y lo que sobrepase a la CAE. Pero cuando se suba el plano al operador, el operador va a validar en esta empresa uno si tiene
2.3, esa es la que queda vigente a Colpensiones. En la empresa 2, 3 y 4 y las que donde esté el trabajador, ahí va a quedar el aporte a la CAE. Digamos que ahí se entra a hacer mediante una reclasificación del aporte para que me actualice la PM y en este caso me genere el movimiento contable esperado. Pero los operadores sí van a validar, en este caso si el trabajador está, bien sea a nivel de dependiente, está en varias planillas tipo E o si es independiente como lo mencionamos anteriormente, el valor máximo que se va a enviar a Colpensiones va a ser hasta 2.3. Lo demás automáticamente lo cambia, no le hace distribución a Colpensiones, sino que lleva el valor pleno para que se vaya a cotizar a la CAE. Y el porcentaje del fondo pensional lo toma cada empresa sobre el salario. Sí, digamos que ¿qué va a pasar? Sabemos que la tarifa pensión no cambia, sigue siendo 16, 12% a cargo del empleado y el 4% al empleado. El fondo de solidaridad pues aplicaría a partir de 4 salarios mínimos. En este caso, si se entra a hacer la validación, digamos que esa pregunta se la hicimos a los operadores y estaban a la espera de cómo lo iban a validar. A hoy, digamos que la respuesta es que lo validan por línea, entonces si en esa línea supera los 4 salarios, le va a calcular fondo de solidaridad. Entonces, si en nómina no se le calculó, el sistema o el operador sí se lo va a calcular para hacer el respectivo aporte. Sabemos que fondo de solidaridad solo se va a reportar en la línea de la CAE, a Colpensiones, que va hasta 2.3, nunca va a ir fondo de solidaridad. Gracias. ¿Listo? Listo. Perdóname, estas tarifas de Fondo de Solidaridad Pensional también se manejarían con un nuevo concepto en bitácora o cómo se manejaría? No van a estar bajo el mismo concepto que actualmente es el SEC 3 y SEC 4. Y las tarifas se aplicarán de manera automática en relación a la validación que se hace si tiene o no el check de régimen de transición. Ah, ok, él va a tomar automáticamente la información de esa actualización que vamos a hacer en Sí, la señora. información. Sí. Ok. Dieguito, ¿tenemos tiempo aproximado para que se declare constitucional o inconstitucional esta reforma? Nos pregunta Diana Carolina. Digamos que el tiempo estimado dependerá pues de la celeridad que se le dé en trámite en Cámara, si hay conciliación de texto y el pronunciamiento de la Corte. Un tiempo estimado podríamos estar hablando de entre 2 y 3 meses, de acuerdo pues a los tiempos que nos indicaron nuestros asesores laborales. Entonces, más o menos 2, 3 meses dependerá de la celeridad con que se lleve a cabo esta conciliación y pues que la Corte vuelva y la deje firme. Y a partir de que la Corte la deje, sabemos que el día hábil siguiente va a ser en que queden firme a nivel de la aplicación en nómina. Listo, gracias, Diego. Por el momento no tenemos más preguntas adicionales. Listo, Dieguito. Listo. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Estaremos entonces generando información y actualización del webinar que se va a realizar para explicarles cómo va a ser el manejo que se va a realizar a través de Bitácora como software de nómina. Y estén pendientes de las invitaciones que vamos a hacer a los próximos webinars. El próximo va a ser el de reliquidaciones para el mes de julio, el 3 de julio. Y pues dependiendo de cuando queden firme la reforma laboral, estaremos también haciendo webinars